Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida con nuestro Padre Celestial de poder compartir con ustedes. Dios bendiga sus vidas, sus casas, sus familias. Mi nombre es Beatriz Berroa. Estamos desde Bonao, República Dominicana, provincia Monseñor Noel. Así que si en algún momento está por acá, estamos ubicados en la calle 16 de agosto, 104, esquina Luperón, frente a la Voz del Yuna. Tenemos servicios los domingos a las 9:30 de la mañana. Tenemos otros servicios, pero es seguro que estoy los domingos siempre y cuando esté en el país, ahí en la iglesia Centro de Avivamiento Midpan. Voy a estar tratando en esta hora un tema titulado Errores o propósitos. Errores o propósitos. Hechos 27:15 dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Oiga esto, ¿por qué el tema errores o propósitos? Porque muchas de las cosas que pasan en la vida de las personas que Dios llamó, por no decir todas, Dios tiene un propósito en cada situación que nos acontece, así nos parezca buena como nos parezca mala. No quiere decir que Dios está provocándonos males, sino que en cada cosa que nos acontece, Dios lo utiliza como un material apropiado para él trabajar una área de nuestra vida. Errores o propósitos. Oiga esto, estuvimos leyendo en Hechos donde el apóstol Pablo es enviado a Roma. El Señor le dice: vas a ir a Roma, tienes que testificar a Roma. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando ellos embarcan rumbo a Roma, Pablo va como prisionero, porque Dios tiene sus maneras un poquito extrañas de cumplir su propósito y su voluntad. Él utiliza los medios que haya disponibles en el momento, y créame que puede ser cualquier medio. Entonces lo llevan hacia allá, pero dice la palabra de Dios que mientras van se levanta un viento huracanado llamado Euroclidón y golpeó contra la nave, de tal manera que esa gente perdieron la esperanza de salvarse. Y oigan lo que dice que siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento para tomar una dirección específica, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Se abandonaron al viento y se dejaron llevar. Hay momentos en nuestra vida donde estamos atravesando por tormentas muy fuertes y creemos que Dios no está guiando en medio de la tormenta. Oiga esto, el apóstol dice: nos dejamos llevar del viento, pero había algo, y era que el viento no se estaba gobernando, el viento lo estaba llevando en una dirección, en la dirección donde Dios tenía un propósito. Oiga esto, qué hermoso. Aun cuando crees que tu vida va sin rumbo, me fui, no sé ni hacia dónde voy. Yo sé, y quiero la gente en los comentarios, aquellos que están atravesando etapas en su vida donde dicen: no sé ni en qué pie estoy parado, no sé qué rumbo tomar, no sé hacia dónde voy, yo solo sé que estoy caminando. Acá esta gente nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Pero esto a mí me apasiona de Dios, es que Dios estaba controlando ese viento. El viento no los tiró en cualquier lugar, el viento los llevó hacia un lugar donde Dios tenía algo planeado, algo diseñado. Así que si tú estás pensando que tu vida va sin rumbo, que Dios hace rato que perdió el norte, que tú perdiste el norte, tú puedes creer que perdiste el norte y simplemente te dejaste llevar. Pero escúchame bien, Dios tiene tu norte. En una ocasión, en una etapa de mi vida, comencé a tener muchas deudas, mis negocios quebraron y algunas instituciones me prestaban para tratar de restablecer los negocios, y yo estaba agarra aquí, agarra allí, tratando de levantarme de nuevo, de no dejar caer todo. Y un día respiré porque no podía más y dije: ok, es tiempo de dejarme caer. Y dejé que todo se derrumbara, y una persona me dijo: déjese caer, no puede sostenerlo, solo déjese caer. Pero yo estaba creyendo: ay, me estoy dejando caer, Señor, todo se va a ir abajo, no puedo con esto. Yo creía que estaba
tomando una decisión de me rindo, donde no me gusta rendirme, me gusta luchar hasta el final, intentarlo una vez más. Después del punto de quiebre, me gusta ir más allá. Incluso a veces cuando estamos corriendo o entrenando algo con una hermana, en una ocasión llevé a una hermana al gimnasio, estaba súper pasada de peso y ella desde que inició la caminadora se estaba rindiendo y decía, no, vamos, tú puedes, y ella decía, ya no puedo más, y yo le decía, ¿qué hacemos después que no podemos más? Continuamos. Y es algo que le digo a los hermanos, después que uno no puede más, se continúa. Y yo decía, no puedo rendirme, he llegado al punto de quiebre, he llegado al punto de retroceso, continué, llegué hasta donde no se puede y seguí, y le dije al Señor, me dejó caer. Yo creía que me estaba rindiendo, digo, es que se puede intentar una vez más. Y el Señor me dijo, solo quería que te rindieras, yo quiero quebrarte, entonces déjame quebrarte. Mire, es algo tremendo porque cuando te programas internamente para no rendirte y tienes que rendirte de alguna manera intentando algo, es súper incómodo para la gente que no les gusta rendirse en algo. Entonces, oye esto, ellos se abandonaron al viento, ellos hicieron todo intento para salvar la nave, pero no pudieron, se abandonaron al viento, pero el viento estaba siendo guiado, o sea, tú perdiste la fuerza, tú perdiste la esperanza, pero el que guía tu barca no ha perdido la fuerza y él es tu esperanza. Así que no te desesperes, tú crees que todo va manga por hombro, se acabó todo. Algunos que dicen, ya siento que se acabó el mundo. No, Dios tiene el mundo, tu mundo en la palma de su mano. Así que en medio de esa tormenta puedes tener paz. Se abandonaron al viento. Parecía un error, pero era un propósito. Parecía un error haber salido de la isla donde estaban porque estaban algo seguro y abordarse para perder todo, pero había un propósito de Dios. Oiga esto, un día el Señor hablando conmigo me dijo, Beatriz, la vida no se permite cometer errores. Y cuando me dijo eso, yo traté de analizarlo. La vida es Dios. Jesús es la vida. Él no comete errores, no los comete. Y cuando Dios te llama, cuando Dios te marca, hay muchas cosas que pasaron en tu vida y tú dirás, esto me caí, me partí todos los dientes, no fue un error. Hay un propósito de Dios porque nuestra vida necesita ser trabajada. Cada uno tiene una línea, un trazo a caminar. ¿Acaso fue un error que los hermanos de José vendieran a José? ¿Fue un error que Jacob mandara ese día a José a ver cómo estaban sus hermanos? En la mañana, ve, averigua cómo están tus hermanos, alcánzalo. Los alcanzó en Dotán y ellos dijeron, vamos a matarlo. ¿Fue un error que la cisterna estuviese vacía? ¿Fue un error que los ismaelitas estuviesen pasando por ahí? Pero algo más tremendo, oye esto, cuando Abraham no puede tener hijos, Dios le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Sara entra en un estado de desesperación, un aparente error, y dice que va y le dice, acuéstate con mi criada, y de ahí nace Ismael. Pero años más tarde, hasta donde te estoy contando ahora, viene una compañía de ismaelitas que son los que le salvan la vida a José, o el instrumento de Dios para que José sea llevado a Egipto. Si Ismael no nace, los ismaelitas no cruzan por ahí en ese momento y no son el instrumento para llevar a José al destino profético. ¿Acaso fue un error que lo vendieran allá en Egipto? ¿Fue un error que la mujer lo acusara? Cualquiera hubiese dicho, ay, pero qué malo, qué mala suerte la de José. Ya está bien como esclavo, bien bonito, bien vestido. Me parece ver que Dios lo vio y dijo, no, papá, ahí no es tu lugar final de destino. Yo sé que estás medio cómodo, ya te tienen bien vestido, bonitillo, ya te entregaron el control de todo en la casa menos de la mujer, pero ese no es el destino profético que yo tengo para ti. Se levanta la mujer, un aparente error, la mujer le da, como dicen aquí en Dominicana, para José, lo acusa, oiga, y parece un error que José acabe en la cárcel. De repente caen dos presos a la cárcel. José interpreta unos sueños y de repente Faraón tiene un sueño. Y yo no sé si usted está orquestando todo el diseño de Dios en medio de todo el trayecto de la vida de un ser humano, así como está guiando tu vida. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos en la cárcel y decimos,
Si yo no me hubiera entrado ese día a la habitación de la mujer y me hubiese quedado afuera, ella no me acusa y estamos llorando y no estamos buscando el diseño, la trayectoria. Usted sabe la gente que termina en lugares donde acaba convertido y siendo reformado por Dios por un aparente error que cometió. Moisés sale huyendo de Egipto porque mata a un hombre, pero Dios lo estaba esperando allí en el desierto para darle una comisión poderosa. Entonces yo quiero que tú entiendas que todo lo que está pasando en tu vida, para ti sea bueno o para ti sea malo, Dios tiene el control de la barca. Dios sabe el área en nuestra vida que necesita trabajo. José termina en palacio, y si usted comienza a orquestar la trayectoria, todo lo que pasó y todo lo que vivió ya estaba diseñado, ya estaba preparado, el camino estaba trazado. Esto quiero que lo podamos entender. A veces Dios nos marca con una palabra, Dios nos llama y Dios nos dice, voy a hacer esto contigo. De repente usted hizo algo que parece un error y la gente te dice a ti, Dios no va a cumplir lo que dijo contigo porque mira lo que hiciste. Escúchame bien algo que te voy a decir. Cuando Dios te llamó y te marcó, ya conocía los errores que has cometido y los que vas a cometer todavía, y a pesar de, te llamó. Cuando Dios marcó a Moisés para ser un libertador, y esto es algo muy fuerte, y estoy hablando para aquella gente que le han dicho, no, ya tu vida fracasó, tu carrera fracasó, Dios no te va a usar, tu matrimonio fracasó, Dios no te va a levantar, tus hijos se levantaron, tus hijos todos están en el mundo, Dios no te va a levantar, Dios no te va a usar. Yo no sé la etiqueta que están utilizando, pero escúchame bien. Cuando Dios te marcó desde la eternidad, te puso nombre y luego aquí en la tierra te llama, te trae a su reino y te da palabra y te da promesas. Escúchame bien, ya Dios había visto tus errores. Cuando Dios marcó a Moisés para ser el libertador, a Dios no se le escapó el dato porque Dios conoce el futuro y ya él ha visto el final de que Moisés había matado a un hombre, y sin embargo eso no detuvo a Dios. A Dios no lo detienen tus errores, solo tienes que bajar la cabeza, pedir perdón, levantarte y continuar, intentar no volver a fallar, intentar no volverlo a hacer, no ser reincidente en fallarle a Dios en la misma situación. Pero Dios no va a detener su plan porque yo estoy solo, porque estoy soltera, porque no tengo marido, porque sí tengo marido, porque mi marido me abandonó, porque mi mujer me dejó, porque mis hijos se apartaron del Señor. Olvídate de eso. Dios tiene un plan y no hay errores, hay propósitos. Cuando Él me dijo, la vida no se permite cometer errores, yo le estaba diciendo al Señor, Señor, en esta situación había tenido una situación de quiebra muy grande. Le dije, no voy a volver a predicar, tengo muchas deudas encima, no abriré más la boca para predicar hasta que yo no pague el último centavo que debo. Y yo recuerdo que yo dije, esto es un error, perdóname porque voy a tener que frenar el ministerio por esta situación. Y el Señor me dijo, la vida no se permite cometer errores. Con la gente que Dios llama, con la gente que Dios marca, inmediatamente fueron llamados, están marcados por Dios y su camino está siendo dirigido. El apóstol Pablo no iba a la deriva del viento, él creía que iba a la deriva del viento, él creía que se abandonaron a lo que el destino quisiera, pero él entendió algo, y es que el Dios Todopoderoso siempre tiene un plan. Se abandonaron al viento, pero Dios estaba controlando los vientos. Oiga esto, Dios tenía un propósito de que la tripulación conociera al Dios de Pablo. Primer propósito que Dios tenía, que la tripulación de presos que iba con Pablo, incluyendo los militares, conocieran al Dios de Pablo. Cuando el ángel le habla a Pablo y Pablo le habla a ellos y les da la palabra de que iban a sobrevivir, ellos cambiaron de parecer en cuanto a Pablo. Incluso le dieron ciertas libertades porque entendieron que el Dios de Pablo era demasiado poderoso. Punto número 2 que Dios tenía de propósito en cuanto a lo que podemos entender, que tal vez tenía muchísimos más. Dios quería que los naturales de la isla de Malta conocieran de Dios.
Dios quería que esa gente conociera de Dios. Aún la víbora que pica a Pablo estaba preparada esperando a Pablo ahí. Había muchas balsas, muchos lugares donde la víbora podía estar, y se prendió en la mano de Pablo a la vista de todos, para que todos vieran la víbora colgada en su brazo. Pudo haber picado y haberse ido de una vez, pudo haber salido corriendo, pero se quedó colgada. ¿Sabe por qué se quedó allí? Para que ellos la vieran, porque todo estaba diseñado para que esa gente reconociera que el Dios Todopoderoso andaba con Pablo. Hay procesos que están diseñados para que tú veas la mano de Dios en tu vida, para que tu familia vea que Dios está contigo, para que tus enemigos vean que el Dios Todopoderoso fue el que te llamó, porque Dios te va a llevar a una posición que la gente va a entender que solo Dios pudo haberte sacado de allí. Y es algo que tienes que entender. Tu vida no va a expensas del viento, ni del destino, ni de los errores. Va siendo dirigida por Dios, y si decides seguir adelante, aún tus errores, Dios lo convierte en grandes fortalezas. Aún tus aparentes errores, Dios lo convierte en grandes fortalezas. Entonces tenemos que entender esto. Oiga esto, esa fue tal vez la única oportunidad de vida del padre de Publio, donde Dios utiliza a Pablo para sanar al padre de Publio que padecía de desintería. La única oportunidad de vida que tenía ese hombre era que Dios llevara a alguien a hacer un milagro, porque eso no se curaba en esos tiempos. Entonces, muchas de las cosas que han pasado en tu vida, al parecer buenas o malas, como le quieras llamar, han sido propósitos de Dios. Cada dolor que viví en mi vida, cada fracaso me enseñó algo. Cada golpe me hizo más fuerte. Cada abandono de persona que amaba me hizo más resistente y me enseñó a caminar con la ayuda de Dios, cuando solo se tiene su ayuda, que es más que suficiente para avanzar. Cada herida es una cicatriz que puede ser usada para levantar a otros que hoy está herido, y para saber lo que se siente estar herido y poder curar a otros. Escúchame, todo lo que pasa en tu vida puede ser utilizado por Dios. Tal vez tú dirás: ay, que usted no ha pasado por lo que yo pasé, que a mí me abusaron. Puedes levantarte en Dios a ayudar a otros que fueron abusados también y no han podido sanar como Dios te va a sanar a ti. Y usted dirá: ay, es que he pasado quiebra, sé lo que es estar sin comida, pasando hambre. Dios te va a prosperar para que puedas extender la mano al que tiene hambre y sepas lo que se siente tener hambre. Entonces quiero que entiendas que todo lo que está pasando en tu vida, Dios lo está permitiendo con un propósito. En una ocasión, en una etapa de mi vida, estaba llorando, señores, frente a una consejera psicóloga. Y yo lloraba, la persona era cristiana. Yo estaba en una crisis fuerte en ese momento de mi vida. Una crisis nerviosa extrema. Mi mundo se había derribado. Estaba viviendo una situación de abuso en mi hogar muy fuerte. Y yo temblaba, y ella me decía... Cuando yo entré, que me senté, yo me sentí muy triste. Y yo recuerdo que ella me miró y me dijo: ¿tú sabes por qué estás aquí? Y yo le dije: no lo sé. Me dijo: porque cuando entraste, el Señor me dijo: yo la traje porque le estoy pasando por un proceso duro de maltrato, para que ella se va a levantar y va a ayudar a muchas mujeres que están siendo maltratadas como ella lo está haciendo hoy. Y aunque ella no lo entienda hoy, va a salir de ahí fuerte, va a salir de ahí resistente. Y yo temblaba delante de ella y lloraba. Y yo decía: esta mujer me está utilizando una psicología rara para hacerme creer que este disparate humano, como yo pensaba de mí en ese tiempo, puede llegar a aconsejar a alguien. Y ella me dijo: ahí donde tú estás sentada hoy, estarán otros en el futuro, y tú dándole aliento, y tú dándole palabra de fuerza. Irán gente a ti desbaratada, destruida, que creerán que su mundo se acabó como tú crees que se acabó el tuyo hoy, y los vas a poder darle una palabra de aliento, porque tú sabes lo que se vive y tú sabes lo que se siente. Y esa mujer transformó la consejería de un psicólogo a un paciente en una sección de profecía. Y yo la miro y me dice: ¿Y usted no me va a dar terapia? Me dijo: no la necesitas, vete. Solo está pasando por un proceso temporal. Eso fue lo que el Señor me dijo.
Mire, yo me fui de ahí y digo, ay, por Dios, ya ni los psicólogos me quieren atender. Pero yo quiero que usted entienda esto. Dios, el Dios Todopoderoso, utiliza cada etapa de nuestra vida, esa etapa oscura, esa etapa donde todos te abandonaron, donde estás sufriendo y no puedes hablar con nadie, no puedes decirle a nadie, donde estás siendo aplastado, maltratado, donde sientes que tu mundo se acabó, donde uno siente que todo se cierra, uno mira por aquí lo que ve oscuridad, uno mira por acá, no encuentra la salida, ¿qué voy a hacer? Y tu mundo se reduce a simplemente aguante este tormento que no hay nada más. En ese momento, Dios está trabajando contigo. Él no me dejó, Él no me soltó y no te va a soltar a ti. No hay errores, hay propósitos de Dios en la vida de aquellos que hemos sido llamados por Dios. Y aún de tus caídas, y estoy hablando con esa gente que le dicen, no, tú fallaste, caíste, no te vas a levantar, ya Dios no tiene planes contigo, señores. Escúcheme, la palabra de Dios dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y no es que te vas a estar cayendo, pero si te caíste, levántate, pídele perdón a Dios, pídele perdón a la gente que le fallaste, restáurate y continúa. Que nadie te diga que te vas a quedar en el suelo y que ya Dios se olvidó de ti. Hay gente diciendo, no, que ya Dios te rechazó, señores. Para Dios rechazar en la gracia a un ser humano, Saúl fue rechazado para no ser rey, pero en la gracia estamos hablando de que la sangre de Cristo está disponible y que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si alguien te dijo, porque hay personas, señores, conocí un caso que traté de una persona joven que falló con otra joven, cayó y un profeta le dijo, Dios te rechazó. Señores, en la gracia hablar de algo así es demasiado fuerte, porque tú le puedes sembrar en el corazón a ese ser humano que está perdido sin ese ser humano estar perdido. Y porque una persona va allí y comete un error, entonces David hubieran haberle quitado la salvación porque hizo muchísimo más, porque un joven fue y falló con un hijo que Dios lo rechazó. Señores, el Dios del cielo es misericordioso, y aunque no debemos abusar de su misericordia, no es verdad que un ser humano fue y cometió un error y ya di que ya Dios lo condenó al infierno. Señores, hay que tener cuidado con eso. Levántate, restáurate. En una ocasión alguien me dijo, Dios la rechazó. Digo, ¿quién te lo dijo? Él. Ah, pues si él me lo dice, digo, pues está bien, Señor. Sopórtame aquí rechazada entonces, porque yo no te voy a abandonar. Pero dije, porque un ser humano ve que me diga de que Dios te rechazó, una gente que no se sabe de qué cable se conectó, que no entiende la misericordia de Dios, que no entiende la magnitud del sacrificio de Cristo, a decirte que Dios te rechazó porque cometiste un disparate. No humilles, llórele a Dios, pídale perdón. Aún las naciones que Dios en la ley decidía matarlas, aún reyes perversos que eran malísimos, que habían matado muchísima gente, agachaban la cabeza y pedían perdón a Dios y misericordia, y Dios los perdonaba. Cuánto más con la sangre del cordero inmolado de por medio como nuestro abogado. Así que si fallaste, pídele perdón a Dios. El que te dijo Dios te rechazó, tira eso para un lado y ve a Dios pidiendo misericordia. Al que murió por ti es el único que puede rechazarte, el que murió por ti, y él no lo va a hacer. Para Dios rechazar a un ser humano en la gracia, tiene que haber pisoteado mucho la sangre de Cristo y haberse burlado de Dios de una manera alta, y aún así decidir, no me voy a humillar, y mantenerse ahí. Porque en la ley Dios sí rechazaba gente, pero eran gente que, mire, ponían a Dios aquí, lo hartaban, eran tan malos que Dios mismo decía, ¿quién tan perverso como ese? No estábamos hablando de que fue, mira, una película rara. Estábamos hablando de gente que mataban miles de personas. Gente que hacía mucho daño, que se burlaban de Dios a voluntad, como Belsasar, que llama a buscar los instrumentos de la casa de Dios, llama a sus mujeres, a sus concubinas, a sus rameras, y se burla de Dios en su propia cara. Entonces estamos hablando de ese tipo de cosas. Así que a esa gente que le han dicho Dios te rechazó y están por ahí depresivos creyendo esa mentira, vaya a Dios, pida perdón, humíllese delante de Dios por sus errores, como tenemos que hacerlo todos, y a continuar sirviendo a Dios. Oiga esto, en Esther 1:15, la reina Vasti aparenta cometer un error al no obedecer el mandato de Asuero. La reina Vasti le mandan a decir, ven para que comparta con Asuero aquí para presentar tu hermosura a la gente que están aquí. Y Vasti dice, no voy. Y no fue. Dice la palabra de Dios que
aconsejan al rey Asuero y él le dice: no, tú no puedes permitir esa deshonra, búscate otra reina. Y dice que él manda a buscar a las doncellas, se llevan entre el grupo Esther y Esther acaba como reina. Aquí parece que Vasti comete un error. Ahora, en una ocasión el Señor hablando conmigo me dijo: Beatriz, si Vasti no deshonra a Asuero en ese momento, Esther no podría haber sido reina. Y yo quiero que usted entienda algo. A Vasti no se le entró en la cabeza decirle que no al rey. Esa mujer, Dios hizo niégate. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan. Ahí había que salvar a los judíos. Dios quería introducir uno de los de él en el palacio. Quería Esther como reina. No fue un error. Había un propósito diseñado por el Eterno. Y tenemos que entender esto. Dios, el Dios de toda la tierra, va guiando los vientos que están golpeando tu barca. Aun si se rompió la barca, se rompió, el viento la desbarató, Dios está moviendo los vientos que están golpeando la barca. Y de allí vas a salir con vida. Y al final vas a ver el propósito de Dios. Me parece ver los presos y Pablo diciendo: oye, pero ahora entiendo lo que Dios tenía aquí en la isla de Malta. Había un hombre a quien salvar. Había gente que tenían hambre de Dios, pero no conocían a Dios. Había una víbora preparada para picarme, para que esta gente conociera el poder de Dios. Y todo estaba fríamente calculado, como decimos aquí en República Dominicana. Entonces, todo está diseñado. La familia en que naciste no fue un error de que Dios dijo: ay, te voy a tirar a la tierra, ay, por error cayó en Haití. No, todo estaba diseñado. Esa quiebra, ese fracaso, ay, que mi hogar fracasó, había un plan de diseño. No que Dios hace fracasar tu hogar, sino que Dios utiliza el proceso de dolor para restaurarte. Él vio tu historia, él sabía que iba a fracasar desde un principio. Entonces, tenemos que entender esto. Ese amigo que te traicionó, que te duele y dices: me abandonó, qué traición, esto sí me dolió. Escúchame bien, hay gente que están diseñada para estar en tu vida por una temporada. Cuando le llegó su tiempo de irse, se van a ir. Pero los que están diseñados para estar en tu vida hasta el final, van a estar hasta el final. Así que los que se fueron no fue que te traicionaron ni que te abandonaron. No, simplemente les llegó el momento de irse. La familia en que naciste, el pueblo y el tiempo en el que te tocó vivir. Todo eso fue diseñado por Dios. No estás aquí por un error. No caíste por casualidad en el país de las maravillas. No, estás aquí por un propósito de Dios. Y cuando aprendemos a ver que en la vida, y esto lo aprendí en el momento de proceso, que en la vida todo lo que nos pasa tiene un propósito de Dios. Usted ve la historia de José. En la historia de José, se crió sin su madre. José perdió su madre. Raquel murió. Estaba diseñado que José se criara sin su madre. Fue vendido por sus hermanos. Esa era la película de José. Quien escribió ese guión fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien escribió el guión de la vida del Nazareno, que parece una película de milagros y con un final terrorífico y al final un final victorioso, grandioso. Ese guión lo diseñó el Padre. Así que, ¿qué te hace pensar que el guión que estás viviendo no lo diseñó él? Y si aprendemos a vivirlo cada etapa, en el dolor lloramos y creemos. En la risa celebramos y nos gozamos en Dios. En el luto meditamos y reflexionamos. Cada etapa aprende lo que tengas que aprender en cada etapa. El guión del Nazareno no fue más terrible que el tuyo. Y el mismo Padre lo escribió. La historia de David dijo: todas las cosas que pasaron en mi vida estaban escritas en tu libro. Entonces yo, en parte, me permitieron ver una parte de mi historia, un poquito loco lo que le estoy diciendo, pero en una etapa de mi vida yo le dije al Señor: muéstrame la historia de mi vida. Y me dejaron hojear unas páginas. Sé hasta la mitad de mi vida y al final cómo terminará todo. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Dios está guiando, señores. Dios está guiando.
Hay gente que creen, ay, que si yo no hubiera hecho esto, que si yo hubiera hecho esto, había acabado allá. Dios sabía hasta dónde ibas a llegar. Gente que le está diciendo a Dios, yo no tengo capacidad para lo que tú me estás llamando porque yo no me preparé en el pasado. Y le están diciendo a Dios que no tienen la capacidad, como Moisés le dijo a Dios, yo no sé hablar. Dios le dijo, yo no hice la lengua. En otras palabras, yo sé lo que estoy haciendo. Yo no te estoy llamando a ti creyéndome que tú tienes la capacidad que no tienes, porque cuando yo diseñé lo que quiero contigo, ya yo sabía que tú ni siquiera ibas a poder terminar el bachillerato, ya yo lo había visto. Entonces, ábrete a Dios. El apóstol dijo, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. Cada momento se presentará, cada día trae su propio mal, dijo Cristo. No te afanes, no te vuelvas loco. Dios está guiando tu barca. Shalom, shalom.